Desde luego, las administraciones son también imprescindibles. Imprescindibles para dar ese impulso estratégico y coordinado que se necesita para llegar a la meta. Iniciamos ahora el turno de intervenciones con las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Rodríguez. Tomamos la decisión, había que tomarlo en un sitio. Encantado de estar en el Val de Astilla, encantado de estar aquí en el balneario. Consejera, bienvenida. Director General de Turismo, secretario de Estado, bienvenido a la provincia de Cáceres. Yo recuerdo por el mes de enero, febrero, cuando iniciamos las conversaciones y la negociación hablando con los alcaldes, haciéndolo ver que sería conveniente de que ese plan de sostenibilidad fuese conjunto de la Vera y del Jerte. Hubo ciertos rechazos en principio, pero cuando nos reunimos tanto con las instituciones como con el sector productivo, se dieron cuenta de que lo que pretendía la Diputación con este plan conjunto de la Vera y del Jerte era multiplicar por 2 las potencialidades que tiene individualmente cada uno de las dos comarcas. Hemos llegado a un momento donde no podemos estar pensando que hay economía, sino que hay que planificar desarrollos comarcales para hacer destinos turísticos sostenibles. Por lo tanto, mi agradecimiento por esa decisión. Mi agradecimiento también, evidentemente, a los grupos de acción local, 2 grupos de acción local, que ya en su seno participan tanto el sector productivo como el no productivo, por lo tanto, la fórmula se ha aplicado también en el diseño de este plan de sostenibilidad turística del Valle del Jerte y de la Vera y a la San Antonio. Los ayuntamientos son esenciales a la hora del desarrollo del plan. Totalmente esencial. Ángel, Teresa, si habéis participado en el diseño, evidentemente se contará con el sector productivo para el desarrollo del plan. Porque el éxito del plan será lo que nosotros queramos que sea el éxito del plan. Mi agradecimiento también al sector productivo. Evidentemente, lo mencionaba Vicente, la colaboración público-privada es esencial en los tiempos. Queremos convertir a la Diputación de Cáceres en punta de lanza del desarrollo de los planes de sostenibilidad, porque desde el 2015, como decía, venimos haciendo actuaciones muy concretas y muy específicas en base y en función de la capacidad económica que tiene la Diputación. Pero ahora estos fondos de reconstrucción y resiliencia nos dan la posibilidad de gestionar. Pero quiero también ir un poco más allá. Creo que las diputaciones, que es el ayuntamiento del ayuntamiento, es la herramienta perfecta para desarrollar fondos de reconstrucción. Simplemente no por gestionar los fondos, sino por hacer el desarrollo sostenible de todas y cada una de las comarcas que en el plan de marketing que presentábamos en Fitur 2020 son 14 zonas y, como decía anteriormente, queremos tener en cada una de ellas una herramienta que potencie las oportunidades y que potencie la capacidad de cada una de ellas. Fernando, el mensaje queda hecho. Gracias por acompañarnos. La consejera también, evidentemente, agradecer esa colaboración que ha tenido la consejería con la Diputación a la hora de valorar estos planes y, por supuesto, de la Secretaría de Estado a la hora de aprobarlo definitivamente. Nada más y muchas gracias, Fernando. Ahora es el turno para la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores Redondo. Presentando este plan de sostenibilidad turística, un plan que es el resultado, como decíamos, realizado por todo el territorio, también por esa colaboración entre las 3 administraciones, en este caso el Ministerio, la Consejería y la Diputación de Cáceres. Quiero agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas, a los representantes de los sectores que han hablado aquí hoy. Quiero aplaudir, que ahora no les veo, pero
Ángel Vicente, aplaudo tu intervención desde la primera hasta la última palabra. Sois nuestro termómetro, también la intervención de Teresa. Sois nuestro termómetro, no nos tenemos que perder de vista en ningún momento, y si no fuera por vosotros, que al final arriesgáis vuestro patrimonio para instalaros aquí en Extremadura, pues esto no sería posible. Las prioridades han cambiado y nos han hecho darnos cuenta de muchas cosas, y es que en un territorio como el Valle del Jerte o en un territorio como La Vera no se puede conformar con el pimentón, el Valle del Jerte no se puede conformar con los días en los que celebramos el cerezo en flor. Y me quiero centrar en la cultura, porque es un sector que está sufriendo muchísimo y que también trae muchísimo turismo. El turismo cultural existe. Un ejemplo clarísimo, por supuesto, es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, el de Alcántara, por citar una localidad un poco más pequeña. Entonces, desde aquí os invito a que no nos centremos solamente en la parte de la que veníamos viviendo hasta ahora. La pandemia ha marcado un antes y un después, y a que apoyemos a todos aquellos sectores que estén dispuestos a fomentar el turismo en el territorio. Todo ha cambiado, el turismo de sol y playa ya no es lo único o lo que más demanda el viajero post pandemia, sino que buscan otros lugares. Tenemos la suerte de que están eligiendo el destino Extremadura, y que desde las administraciones y, por supuesto, toda la parte privada estamos trabajando para que así sea. Te damos las gracias, Fernando, también por todos los fondos que estáis dedicando también a esa rehabilitación del patrimonio con uso turístico. Nos viene fenomenal, la conservación del patrimonio es durísima. El monasterio de Mieste, gracias, que pertenece a Patrimonio Nacional, pero es durísima la conservación del patrimonio, y agradecemos los fondos que habéis dedicado desde el Ministerio de Turismo, tanto a Caparra como al Castillo de Montemolín. Con lo cual, muchísimas gracias a todos, a todas. La importancia que tiene que hoy estemos aquí el Estado, que esté aquí representada la Junta de Extremadura, la Diputación y las entidades locales, porque eso es realmente lo que vamos a conseguir y cómo vamos a conseguir llevar los mejores resultados al territorio. Y por qué no a un territorio tan bien preparado y tan capaz para desarrollar proyectos como el que hoy estamos presentando. Yo también quiero poner en valor, de verdad, y lo digo y espero que no se sonrojen, la labor de la consejera y del director. Sois exigentes, es verdad, pero yo creo que con ese nivel de exigencia, con ese empeño en hacer de Extremadura un referente a nivel turístico, también nos hacéis mejores a nosotros. Se trata de una iniciativa que trae causa, que bebe de aquellos antiguos planes de excelencia y de dinamización turística, planes que este gobierno, después de 10 años, ha querido rescatar, porque lo hemos dicho y lo hemos visto, porque significa no solo esa cooperación entre las administraciones, sino lo que también hemos visto hoy, la coordinación entre el sector público y el sector privado. Hemos reconocido desde el sector público, primero, la necesidad de colaborar con vosotros. No solo la necesidad, es fundamental construir lo que hemos pasado, pero el futuro que vamos a desarrollar con vosotros. Y creo que vosotros tenéis que entender de la importancia de una estrecha, leal, crítica en ocasiones, pero constructiva relación con el conjunto de las administraciones. Entendida en su triple vertiente, y yo añadiría una adicional: social, económica, medioambiental y territorial. A nuestro país, y aquí sí hablo desde los intereses de la Secretaría de Estado, desde el Gobierno de España, nos hace falta crear turismo relacionándoos a todos vosotros. La capacidad que tiene España realmente de diferenciarse a futuro se va a basar en la capacidad que vamos a tener de construir sobre nuestra diversidad y nuestra riqueza. La capacidad que tengamos de relacionar destinos como en los que estamos hoy aquí, con otros tan ricos, tan experienciales, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía, incluso, y de esto
insiste tanto y tanto mi buen amigo Paco, también en Portugal. La capacidad que tengamos de generar relatos conjuntos y de llevar esa diversidad al turista.